En el episodio de hoy hablaremos acerca del mindfulness y cómo este puede ayudarnos a manejar nuestra ansiedad. Yo soy Flavia González, médico residente en psiquiatría y neurología, y te doy la bienvenida a este espacio. Bueno, estoy muy contenta de hablar de este tema porque es un tema que a mí personalmente me encanta, el mindfulness y su aplicación al fin y al cabo a lo que es la vida real, la vida palpable y lo que muchos y muchas de nosotras sufrimos, que es la ansiedad, o a veces no tiene por qué llegar a ser ansiedad, sino estrés de la vida diaria, con los quehaceres que se nos acumulan o con sucesos que no sabemos muy bien cómo manejar. Y es que cuando se habla del mindfulness, uno tiene la sensación de que se le está mandando a que se retire a una habitación encerrado, a que se ponga a meditar o a yo que sé qué, y se desconecte de la realidad para entrar a un estado zen, calmar su sistema parasimpático y así poder seguir funcionando. Pero nada más lejos de la realidad, de verdad. Creo que hace falta un poco reconectar o reevaluar lo que significa esta palabra del mindfulness. Ya hemos hablado un poquito de esto al comienzo de este podcast, no de este episodio, pero fue uno de los primeros episodios que grabé en el que, contaba un poquito qué es el mindfulness y en qué se basa exactamente esta técnica. Y al fin y al cabo es algo que está sacado de la práctica budista y forma parte del camino para construir una vida alineada y más fácil, por así decirlo, de sobrellevar o en la que el sufrimiento sea minimizado. Y el mindfulness es una técnica que nos permite estar presentes en el ahora y separarnos de lo que vienen a ser nuestros pensamientos, que, como ya hemos hablado extendidamente en el podcast, son los principales generadores de nuestro sufrimiento. Entonces, bien, esta técnica no tiene para nada que ver con sentarnos largas horas, como he dicho, a meditar o a contar cosas o contar respiraciones o lo que sea, o frustrarnos o querer ser súper zen sentados ahí en una montaña, lo que sea que te imagines, así un poco exagerado. Sino que tiene que ver con la capacidad de separación de nuestros pensamientos para volver al cuerpo, aplicando la estrategia de utilizar los 5 sentidos, de regresar a través de los sentidos a la hora. Porque todo lo que pasa en nuestra cabeza, nuestros pensamientos, preocupaciones, quehaceres, críticas y demás, no tiene muchas veces que ver con la vida material en sí, sino con algo que pasa a un plano imaginario que está ahí, pero que nos afecta sumamente tanto en lo que sentimos, cómo lo sentimos y cómo actuamos. Entonces, crear espacio entre mi pensamiento o incluso crear espacio entre una emoción que estoy sintiendo y yo, mi identidad, me permite reevaluar la situación para poder actuar y no reaccionar. No reaccionar desde el ataque de nervios, desde la impulsividad o las prisas, ¿verdad? El mindfulness nos permite, como he dicho, volver a la hora a través de los sentidos. Y claro, una de las técnicas para poder entrenar esta separación del pensamiento es la meditación, por supuesto. El sentarse a respirar conscientemente y devolver la atención continuamente a la respiración, porque siempre va a saltar al pensamiento. El objetivo de la meditación nunca debe ser tener la mente en blanco, porque esto, sería como un fenómeno para estudiar el que lo consiguiese. Que me lo diga, por favor, yo quiero el secreto, no lo tengo. Así que el objetivo de la meditación es aprender a separarte de lo que piensas y volver a la respiración. Redirigir tu foco. Digamos que por tanto es una especie de entrenamiento que tú puedes hacer al día a día para luego
pues a medida que se sucede tu día, a medida que vas avanzando, seas capaz de volverte a llevar ese punto de separación. Si yo, por ejemplo, ¿no?, estoy trabajando en la UCI y estoy pues en la habitación de REA, que es donde llega el paciente agudo y llega una reanimación y me está empezando a subir la ansiedad, no puedo decir, un momentito, me voy a ir a la habitación del lado a meditar, que necesito una pausa. Pero, ¿qué puedo hacer en ese momento? ¿Hay técnicas acaso de mindfulness que pueda yo aplicar estando en una situación tan estresante como es esta, que requiere completamente mi responsabilidad y mi presencia? Y esto lo digo yo por experiencia propia, que sí hay, ¿no? Si lo tenemos, por así decirlo, de fondo, lo sabemos y es algo que hacemos, podemos llegar a estar en un estado de separación meditativo en ese punto. Pues quizá, estando atendiendo al paciente, observo paralelamente mi respiración, hago un breve chequeo de cómo estoy, aunque ocurra desde un plano casi que de desdoblamiento, porque al fin y al cabo es lo que se quiere conseguir con el mindfulness, que te separes, que generes una especie de espacio entre eso que está pasando y tú. Entonces, nos vemos desde otro punto, desde otra perspectiva, nos percibimos, pero no nos identificamos con ese estrés que estamos viviendo y actuamos con respecto a lo que nos toca. Esto es ser capaz de seguir, ser capaz de alcanzar tus objetivos y ser capaz de que ese miedo no te frene. Técnicas mindfulness que puedes aplicar, por tanto, pues utilizando la vista, sería centrarte exactamente en eso que estás viendo, en los colores, en cómo brilla, en si se refleja la luz, en cómo es esa superficie, si es rugosa, si es transparente, si está llena de polvo, ¿por qué no? Observa los colores, la intensidad, cómo se siente eso que estás mirando en ese momento. Puedes ir un poquito más allá y, como dije en uno de los episodios anteriores, buscar ciertos elementos con ciertos colores, pues 3 elementos rojos, 3 elementos verdes, 2 azules. Y pasamos al siguiente sentido, que sería el tacto. El tacto es un sentido que nos devuelve al aquí y ahora de forma muy, muy abrupta, muy repentina, y muchas veces simplemente el hecho de poner las manos encima de la mesa en la que estás haciendo la tarea o en la que estás trabajando, devolverte un momento al aquí y ahora, tocando las rugosidades de esa mesa en la que estás, o sintiendo cómo tu cuerpo descansa en una silla, notando con nuestra piel la temperatura del ambiente que nos rodea, volver al sentido, volver al aquí y ahora. Puedes utilizar otras técnicas más allá de estas que van relacionadas con el gusto y con el olfato, pero creo que aplicar el mindfulness se hace más sencillo desde estos dos sentidos. Puedes concentrarte también, ¿por qué no?, con el oído a identificar o simplemente a ir saltando de ruido a otro que vayas escuchando, una moto que pasa por la calle, un coche que pita, una sirena de una ambulancia, unos compañeros que están hablando, y saltas sin evaluar, sin interaccionar con ese ruido, simplemente lo percibes. El mindfulness se trata de la percepción desde la curiosidad y el no evaluar. Y bien, cuando uno es capaz de aplicar estas técnicas en su día a día, está demostrado que los niveles de ansiedad, los niveles de estrés se reducen, porque muchas veces no es el problema lo físico, sino lo que nosotros hacemos con la evaluación de lo que ha pasado.
Por tanto, separarnos y crear espacio es fundamental. Y me gustaría en este punto preguntarte, que me contases si conoces este tipo de técnicas, si tú las aplicas, si te interesaría más que ahondase en temas del mindfulness. Y si es así, déjamelo en los comentarios. Y si has llegado hasta aquí, te doy las gracias por haber pasado este ratito conmigo. No olvides suscribirte al podcast si te ha gustado. Compártelo con alguien que creas que le puede ayudar. También puedes encontrarme en Instagram como La Neurona Consciente. Esto ha sido todo por hoy. Con esto me despido y hasta la semana que viene.